Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy vamos a seguir hablando de lo que está pasando en los Estados Unidos. Después de la retirada de las estatuas de Colón, pues tenemos que hablar por qué hacen estas cosas los norteamericanos. Y lo hacen, pues por ejemplo, para no hablar que ellos son los inventores del Ku Klux Klan, para no hablar que los anglosajones cuando llegaron a América se dedicaban a matar a los indios, aparte de hachazos y a tiros, pues a través de mantas infectadas de enfermedades. Y como no, hoy tenemos con nosotros a uno de los mejores historiadores del mundo. Empezamos. Y amigos, os decíamos que teníamos a uno de los mejores historiadores del mundo. Y no mentíamos, tenemos con nosotros al gran Pablo Victoria. ¿Cómo estamos, don Pablo? ¡Qué exagerado eres, qué exagerado! Pues para exagerado los franceses. Bueno, un placer estar aquí otra vez. Un placer. ¿Tú sabes los franceses? Un día estaba yo en Marsella y me dicen, van a ustedes a probar el mejor aceite del mundo. Y claro, le digo, joder, será... Y me ponen un aceite, claro, que estaba hecho aquí en España. Y ellos me lo vendían como si fuera francés. Bueno, los italianos reenvasan el aceite que importan de España, que es aceite de oliva. Sí, la mayoría es español, claro. Por supuesto. Pero tú sabes quién se inventó las hachas Mohawk para cortarle la cabellera a los indígenas. No sabía. Bueno, los franceses, en la Guerra de los 7 años, entre otras cosas, por ahí, por esas épocas. Claro. Esos señores tan refinados y que nos venden tanta elegancia y Versalles y todo eso. Eran unas hachuelas pequeñitas así con pues hablando, continuamos con el capítulo de la semana pasada. ¿Se acuerda usted, doctor, que hablábamos de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, que estaban retirando pues estatuas de Colón? Este señor Ferret, un concejal de Los Ángeles que decía que tenía un 1% de origen indígena porque físicamente pues era como todos nosotros, pues decía que Colón era un genocida, tal. Entonces yo creo que es muy importante que sigamos hablando de esto y sobre todo ¿por qué están haciendo esto? Porque lo que quieren tapar los anglosajones, aparte de destruir la cultura hispánica, es tapar las aberraciones que hicieron. Por ejemplo, cuando los ingleses, en la famosa Guerra de los 7 años también, pues utilizaron mantas para matar a los indios, mantas infectadas de enfermedades. Quien se inventó ese sistema fue un señor en 1763, Jeffrey Amherst. Se lo inventó justamente para contagiar a los indígenas. Pero mira, aquí hay dos temas. El primer tema es que yo creo que este señor Ferret realmente no es un hombre, sino un sistema. Es una tendencia, más que todo, porque él encarna lo que hicieron sus antepasados en los Estados Unidos. Luego, más que eso, es una tendencia hacia la destrucción de la civilización. Es un síntoma más que un hombre. Ahora, lo otro es que la mayor aberración para mí es que habiendo inventado Jeffrey Amherst el sistema de contagio de la viruela en 1763, una vez alcanzada la independencia de los Estados Unidos, con todo lo democrático que es ese país, uno de los mayores horrores que lo deja uno horrorizado es que el ejército de los Estados Unidos en 1837 retoma esa tradición de las mantas y mira lo que hacen. Había un contagio espectacular de una tribu indígena, se estaban muriendo y entonces los médicos que atendían a estos indígenas
les dicen que se fueran a otras tribus para ser curados, porque como en otras tribus no había contagio, entonces las posibilidades de curarse eran altas. Bueno, pues llevaron el contagio a las otras tribus. ¿Usted sabe el nombre de esos médicos? Bueno, eran los médicos del ejército. No, pero médicos del ejército que seguramente que tenían relación con Farrell. Por eso te digo que Farrell es un síntoma, no es un nombre, es el mismo síntoma de entonces. Y que el ejército de los Estados Unidos haya hecho esto, y sobre todo los médicos, para acabar con las poblaciones indígenas, es algo horroroso. Mira, en Estados Unidos en 100 años hubo como 10 holocaustos, matanzas absolutamente espantosas de indígenas. Acabaron con todos los indígenas. La primera matanza enorme ocurre en 1622, justamente en Fort Clark, 1622, y acaban con una tribu antes de cuando llegaron. Donde estaba, entre otras cosas, de la tribu de donde es Pocahontas, de todo ese cuento. Ahí acabaron con todos. Yo no sé si de ahí viene el 5% o el 1% de los genes de Farrell. O sea que bueno, eso es un hecho lamentable. O sea que acabaron con todos. 1622, nada más 1622. Ya llegaron con la intención clara. Los anglosajones. En Jamestown, que es la primera población que fundan los ingleses. Entre otras cosas, 105 años después de que los españoles hubieran llegado a América, hubieran fundado universidades, hubieran fundado, pues, las ciudades, escuelas, talleres para indios, etcétera, ¿no? La imprenta. Hombre, América tuvo periódicos, por ejemplo, como el periódico de Ciudad de México, pues mucho antes que los alemanes tuvieran periódicos, o que en Europa hubiera periódicos. Mira, en México, por ejemplo, se hizo la primera disección de un cadáver un año antes que se hiciera en Europa. O sea, lo que uno no entiende, bueno, sí se entiende, ¿por qué la leyenda negra cobija a España, pero los ingleses no tienen leyenda negra, ni los holandeses, ni los portugueses? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues mira, yo lo resumo de esta manera. España perdió la batalla de la propaganda. España nunca le hizo propaganda a sus grandes logros civilizadores de América. En cambio, los ingleses sí, y los ingleses hicieron una propaganda negra contra España, lo mismo que lo hicieron los italianos y los holandeses, y por supuesto todo esto basado en las casas y todos los cuentos que las casas echó. Pero entonces, lo que nosotros perdimos, lo que España e Hispanoamérica perdió, fue la guerra de la propaganda. Ellos sí saben hacer propaganda. España nunca la hizo. Esto es tan cierto que habiendo España contribuido como ningún país, quizás muchísimo más, por supuesto que muchísimo más que Francia, en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Con Bernardo de Galvez, que Francia lo único que contribuyó fue con este señor Lafayette, pues que era un muchacho, desastre, que era un muchachón de 20 años que llegó allá, perdió 7 batallas. Perdió 7 batallas, pero pasó a la fama como un héroe. Pasó a la fama porque Francia, en la primera exposición mundial que hubo a principios de siglo, a finales del siglo, sacaron 5 volúmenes sobre su gran contribución a la independencia norteamericana y se hicieron famosos por eso. En cambio, España nunca recogió la memoria de ese gran personaje, que era don Bernardo de Galvez. Yo le escribí una biografía que se llama España contraataca, entre otras cosas. Sí, yo la leí. Eso. Además me dedicó usted el libro. Yo le dediqué efectivamente el libro y resulta que España... Además le hicimos una entrevista en El Mundo del Rojo, no sé si se acordará, sí, pero cuando estábamos en la radio. Sí, me recuerdo perfectamente. De manera pues que España derrota a los ingleses, les abre un segundo frente por la Florida, recupera la Florida que la había perdido en la Guerra de los 7 años, se les mete por allí y los ingleses quedan acorralados en Yorktown y no les queda más remedio que rendirse. De manera que esa España a la que Estados Unidos le debe la independencia y no a Francia, en primer lugar, ahí clarísimamente se ve que España
pierde la gran batalla de la propaganda mundial. Pero bueno, es que no ha perdido la batalla, es que directamente ni ha contado lo que ha pasado. No, es que por eso perdió esa Porque batalla, es que nunca le hizo propaganda ni a sus héroes, ni a sus hazañas, Nada. ni a sus conquistas. Es que, por ejemplo, estamos hablando de que los que exterminaron a los indios fueron los anglosajones, Claro. de los que les daban mantas con enfermedades para que estos señores murieran con De la viruela, viruela, entre otras champiñones, cosas, claro. etcétera. Entonces los indios no tenían ni idea que había contagios con y cosas de sarampión. esas, pues, sarampión, Sarampión claro. fueron los anglosajones. Claro. Era la Fueron guerra los biológica, anglosajones. ¿no? Bacteriológica, que está Exactamente. prohibida hoy en día. Fueron los anglosajones los que crearon un sistema de racismo brutal en los Estados Unidos, principalmente por su me lo religión. cuentas a mí, que yo estudié en los Estados Unidos, yo recuerdo, bueno, en Chicago no había tanta ¿A discriminación. usted cuando estaba en Estados Unidos le llamaban chicano? ¿No? Sí, chicano no. pero, Bueno, porque usted era rubio con ojos azules, por eso pero te cuento que en Chicago no había tanta discriminación. Hombre, la había, mucho más soterrada, subterránea, etcétera, la había. Un racismo muy grande, pero en el sur de los Estados Unidos, un blanco iba por una acera y si venía un negro por la misma acera, le tocaba a él bajarse y dejarlo pasar y luego subirse otra vez a la acera. Lo sabemos en los autobuses, por ejemplo, que los negros tenían que ocupar la parte de atrás de los autobuses. Sí, por ejemplo. En los parques no podían beber en las mismas fuentes de agua que bebían los blancos, decían Negroes only, ¿no? En los restaurantes había un sitio para los negros y un sitio para los blancos. De manera pues que este racismo y esta discriminación racial que nunca vimos en América hispana, que nunca la vimos, que nunca se observó, resulta que los españoles han cargado con los platos rotos de todo. Es que esto es increíble. Hablando de racismo, hablamos del Ku Klux Klan, que es una organización que nace en Tennessee, en los Estados Unidos de América, concretamente en un estado del sur, que lógicamente realiza unas matanzas y unas aberraciones contra los negros brutales. Claro, pero por supuesto. Porque, por ejemplo, estos estados incluso aplican leyes racistas que han durado hasta los años 60, 70. Por supuesto. Y, pero y para sin mayor embargo, los escarnio, malos lo somos los españoles. ¿Cómo es esto? Pero para mayor escarnio, ¿te acuerdas tú que los del Ku Klux Klan tenían un capirote? Bueno, ese capirote lo sacaban los españoles porque ese capirote es español. Sí, claro. Ahí está el escarnio, más escarnio para España. Claro, Fíjate las tú, procesiones, porque claro. y entonces usan el capirote de las procesiones, A mí me dijo donde se carga en un andas a los americano santos. en una procesión de Sevilla. Me dijo que si teníamos aquí también el Ku Klux Klan, me dijo, ¿no? Dije, no, digo, son hermandades que van hablados así. Entonces copian a los españoles también para desacreditarlos. O sea, es que esto es absolutamente increíble. Entonces, pues el síntoma de este señor Ferret no es un hombre, es un síntoma, es lo que pasa. Ahora, otro fenómeno, resulta que ahora ellos quieren ser los que menos discriminan, los que están a favor de los derechos humanos, los que quieren aceptar absolutamente todos, quieren abrir las puertas de Europa, quieren, ¿no? El Partido Demócrata de los Estados Unidos quiere abrir las puertas de los Estados Unidos para acoger toda la inmigración que pueda, no hay fronteras, etcétera. Entonces ahora son los apóstoles de la libertad. Y entonces uno dice, oye, ¿pero esto qué es? ¿Cómo? Vienen de una terrible discriminación, de unos terribles asesinatos y matanzas en los Estados Unidos, propiciados por los ingleses. Y ahora quieren ser lo contrario. Además, los demócratas, hay que decirlo claramente, eran los que apoyaban más al Ku Klux Klan. Eran los gobernadores demócratas los que apoyaban las leyes de segregación y de hecho ellos eran los que de alguna forma no querían que los negros tuvieran los mismos derechos y deberes que los blancos. Es curioso cómo también cambia a la izquierda la historia, ¿no? Sí, y los comunistas, como los comunistas que antes discriminaban a los homosexuales y los mataban y les hacían todo tipo de cosas, ahora resulta que están más que cualquier otra organización, ¿no?, a favor del homosexualismo y de que los homosexuales adopten niños, etcétera. Entonces, ¿cómo voltean la torta? En Corea del Norte yo no he visto que apoyen mucho a los homosexuales, los comunistas, ¿eh?
Bueno, en Corea del Norte creo que no apoyan absolutamente nada, creo que ni a su propia gente, pero bueno, es un país muy raro. Pero efectivamente todo esto viene, toda esta lucha social proviene de esa infección comunista, porque finalmente todo surge de allí, de esa revolución, pero mucho antes que el comunismo, de la Revolución Francesa. Yo creo que esa es la madre de todos los movimientos revolucionarios del mundo, incluyendo el comunismo. O sea, la Revolución Francesa, que es donde primero... A usted los franceses no le gustan. No, estoy hablando de historia. Y otras cosas, tengo una nuera francesa. Pero no, digo que por eso, que no le gusta mucho. No. Digo yo que son los primeros que se inventan. Mira, por ejemplo, hacer de la piel de las mujeres guantes. Eso lo hicieron en la Vendée. Hacer jabón de la grasa de los seres humanos. Hacer botas de la piel de los hombres. Y las caperuzas de las lámparas, por ejemplo, de piel humana. Si es que en la Vendée, lo que pasó en la Vendée es horroroso. Por eso cuando yo veo la parada esa de la Bastilla y la celebración de la Bastilla, digo, pero es aquí donde empieza el horror de la humanidad. ¿Cómo se puede celebrar esto? Pues bueno, sí. Pero es así. No tiene Luis Companys, que es un genocida de un estadio de fútbol, pues sí. La Revolución Francesa pues tiene su celebración. Pues así es. Doctor, ¿se quiere quedar usted? Vamos a publicidad y se quiere quedar con nosotros. Muy bien. Pues amigos, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con nuevas noticias. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones.
Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Domingo, 21 a 30 horas. Andalucía. Al borde del abismo. Una malvada reina. Y cuando la derecha está rabiosa solo hay una manera de ejercer de dique de contención, que es votando. Y sus lacayos. El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía. Contra la pócima de la verdad. Bueno, pues atención a cómo se está poniendo de tenso el clima con las elecciones andaluzas. Carlos Cuesta. Carmen Tomás. La red que tiene montada el Partido Socialista en Andalucía es una red de tal magnitud. Y Luis Valcarce. Para cambiar, para dar vuelta a un régimen como este, tienes que presentar una alternativa coherente. Y del otro lado hay un señor llamado Juanma Moreno que lo único que quiere es heredar. Ajustarán las cuentas a 40 años de populismo y demagogia. Lo que pasa es que, de verdad, yo creo que el socialismo andaluz se tiene que reflexionar sobre qué papel debe y quiere jugar. En Distrito Televisión.